Última jugada del partido, Ibrahim tenía en sus pies ganar la Copa África para Marruecos 50 años después. Falla el penalti y lo falla tirando a Lopanenka. Vamos a analizar todo lo que sucedió tras ese penalti de Brahim Díaz, cómo ha vivido las siguientes horas y cómo está el jugador después de lo sucedido. Con analistas, con gente que estuvo in situ en la final y con gente que conoce muy bien a Brahim. Mi nombre es Rubén Martín y esto es Minuto 116. Y para hablar de todo ello vamos a tener hoy aquí a nuestro experto en fútbol internacional. Además estuvo in situ en la final, enviado especial por el diario AS, Aritz Gabilondo. Hola Aritz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, final absolutamente histórica la que viste ayer, Aritz. Yo estaba en casa y no daba crédito con todo lo sucedido. Ahora ya nos centraremos en lo de Brahim, pero creo que no has visto una cosa igual en tu vida, ¿no? No, ni yo ni nadie, vamos, fue un esperpento en toda regla, esa amenaza de plante de Senegal. Yo por un momento pensaba que se acababa la final ahí, con lo que hubiera supuesto eso, porque yo no recuerdo desde luego que un equipo en una final de este calibre se retire y las sanciones que podían acarrear. Pero bueno, finalmente las aguas volvieron a su cauce, lo visteis todos, con ese regreso al partido y el fallo de Brahim. Bueno, ahora en un ratito hablaremos también de lo personal de Brahim, cómo está personalmente, que lo hablaremos también con Fernando Tavero. Pero antes te quiero preguntar un poco, tú que estuviste in situ, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese penalti, esos minutos? ¿Qué crees que se le pudo pasar por la cabeza? Porque hay que decirlo, a mí, Aritz, me parece que evidentemente es un atrevimiento, pero es una decisión muy arriesgada en un momento muy complicado. Es que es un penalti, hay que decir que era el penalti y acaba el partido, que te da el título. No es cualquier penalti, ¿no? Sí, no es cualquier penalti. Evidentemente la dimensión del fallo se agiganta respecto a otros panencas que hemos visto. También es verdad, creo, que a él le perjudica un poco todo lo que pasa previamente. O sea, no es cojo una pelota después de pitar un penalti, tiro un penalti a lo Panenka y lo fallo. No. Cojo una pelota después de 24 minutos de de un acontecimiento mundial, con un equipo amenazando con retirarse, con una bronca en la grada descomunal, con palos de la policía a los hinchas que estaban invadiendo el campo. Todo eso hizo que Brahim, pues, que ya de por sí un penalti de esta trascendencia te pones nervioso, pienso yo, pues en ese sentido creo que a Brahim también le jugó una mala pasada todo eso. Es más, yo lo dije en el momento en el que se estaba tirando el penalti, había en el otro lado del campo, pero un tumulto impresionante, los fotógrafos huyendo de allí. Esto mientras se tiraba el penalti más importante de la historia de la competición en mucho tiempo. De hecho, era el penalti que daba el título a Marruecos 50 años después. Bueno, pues mientras tiraba Brahim el penalti, había un lío morrocotudo que yo entiendo que él escuchó, sintió y bueno, pues es algo que también afectó a la hora del lanzamiento de Brahim. Sí, además estoy muy contigo, Aritz, porque muchas veces hablamos de cuando el típico penalti que va a advertir al portero, luego viene, mueve la pelota, tal, no sé qué, y ya decimos, le está poniendo nervioso. Tú lo has dicho, 24 minutos para tirar un penalti. Él sabe que ha pitado penalti. No es que no haya pitado el penalti, sino que el otro equipo parece que se va a marchar, pero él sabe que va a tener que tirar esa pena máxima en el encuentro. Entonces, evidentemente, pesa mucho. Aritz, tú entiendo que una vez que lo tiró, se fue el partido a la prórroga, estuviste, entiendo, siguiéndolo, ¿no? Desde arriba. ¿Cómo le viste a Brahim durante esos minutos hasta que fue sustituido? Bueno, absolutamente abatido. Hay una imagen que se está haciendo viral en Marruecos, que es cuando él llega al banquillo después de fallar el penalti, que viene acompañado, medio abrazado de un compañero, y se le acerca al seleccionador, Regragui, y como que le dice algo que parece un reproche. No se sabe exactamente lo que le dice, pero se está circulando en Marruecos que le reprocha que tire el penalti de esta manera, que por cierto me parece un detalle feísimo de un entrenador. O sea, fíjate que tienes momentos para decirle a un jugador que se ha equivocado, no después de fallar el penalti más importante de su carrera, delante de tropecientas cámaras. No sé, me pareció un detalle feo. Y luego, pues yo sí que sentí que era muy difícil levantar eso. Era una losa mayúscula. Más aún cuando marca Senegal el 0-1, de repente entra un canguelo en el estadio en general a todo el mundo y supongo que a Brahim también, empieza a darle vueltas a todo lo que puede suponer lo que está pasando. De hecho, él tiene una ocasión, antes de ser sustituido, él tiene una ocasión, hace un recorte, tira con la derecha
pero es una buena ocasión, ¿eh? Y la Ujú. fabrica él. Y bueno, pues yo digo, oye, pues igual reacciona, pero nada, justo después Regragui le quita, que también es otro detalle que, bueno, habría que analizar eh, ampliamente porque se lleva incluso los silbidos de buena parte del estadio que ya en ese momento pues le hace ver que no está contento con la toma de decisiones que había abordado al final del partido con ese penalti. Yo lo pensé, Aritz, digo, la única manera en la que puede solucionar esto es marcando un gol. O sea, Sí, sí, sí. si él acaba marcando un gol, porque evidentemente el título de Marruecos, aunque hubiera marcado cualquier otro jugador, sí hubiera aliviado seguramente mucho, pero lo hubiera tenido en la mente. Está a punto de liar una mundial que al final ha significado ese lío mundial, ¿no? Ya ahora te quiero preguntar un poco más, Aritz, bajo tu punto de vista. ¿Puede tener Sí. consecuencias en Brahim y Marruecos? Me explico, en que siga siendo ese jugador que ha demostrado durante toda la Copa África hasta ese fatídico penalti un líder, un jugador importante. Ya no solo hablo en el equipo, sino también en lo que puede referirse la afición con Brahim. ¿Qué crees que tú puede pasar? A ver, evidentemente yo creo que va a tener consecuencias. De hecho, ya ha habido críticas de analistas diciendo que fue una frivolidad que tirara el penalti así. Ya se genera una corriente de opinión que no existía antes de ese penalti. Incluso fallando el penalti de manera normal, incluso fallando el penalti de manera pues, con un tiro corriente, no se generaría esta corriente de opinión que ya se está empezando a formar. Ahora, también te digo una cosa. Yo he hablado esta mañana con el entorno de Brahim y ellos notan también que mucha gente, mucha parte de la afición les ha apoyado en un momento difícil. Son conscientes de que Brahim, evidentemente, aunque tiene el fallo clamoroso, pero no lo hace aposta, o sea, es un error deportivo y ha habido mucha gente a través de redes sociales que le ha mostrado su apoyo. Y luego también esto creo que tiene que ver con el papel tan extraordinario que estaba teniendo con Marruecos. Ha marcado 5 goles de 7 partidos, ha sido el máximo goleador de la Copa de África. No había perdido hasta ayer ningún partido desde que decidió jugar con Marruecos. Había marcado 11 goles con la selección marroquí, o sea que su entrada era absolutamente asombrosa en la selección. Le había dado un salto de calidad, pero la forma en la que tira ese penalti yo creo que sí que le va a marcar a partir de ahora en su relación con la afición y con lo que es el entorno de la selección de Marruecos. Leíamos hoy, Aritz, ya se está comentando ahora, ha habido duras críticas. No sé si alguna en especial te llamó la atención, alguna por su dureza o por la persona que la haga, ¿no? En este caso. Sí, mira, Bularuz, no sé si te acuerdas de Sí, aquel sí, sí. central, sí, un central que era holandés, ¿eh? Él jugó con Holanda y nació en Holanda, jugó en el Sevilla, pero era de origen marroquí. Ujú. Y entonces en la televisión de Holanda le preguntaron qué le parecía y él muy explícitamente dice, Brahim no es Zidane, no es Cristiano Ronaldo, no es, incluso pone a Raf Hakimi, no es una estrella de ese renombre como para atreverse a tirar un penalti de esta dimensión de la forma en la que lo hizo. Es quizá la crítica más dura que he encontrado yo, porque ya no solo reprocha que tire así el penalti, sino que evidentemente le hace ver que no tiene la grandeza suficiente como para atreverse a lanzarlo así. Ujú. Bueno, pues evidentemente habrán sido 24, ya unas cuantas horas más, ya cuando se vea esto, difíciles para, evidentemente, para el internacional Muy marroquí difíciles. del Real Madrid. Y, bueno, si quieres te hago un poco ámbito personal de lo que tú crees de Brahim. ¿Tú crees que evidentemente esto lo acabará superando, llevará su tiempo, pero porque lo pensaba antes, ahora va a ir a un Madrid que está en un contexto también un poco tristón, de decepción del momento, ¿no? No es el mejor sitio o el mejor lugar también para venirte arriba. Bueno, por lo menos es un cambio de aires radical. Yo creo que Ibrahim, bueno, lo sé, había puesto mucha carne en el asador por la Copa de África. O sea, era una temporada muy marcada por lo que podía suponer ganar la Copa de África como local y siendo estrella. Y estaba hiper motivado en el torneo. Y estaba encontrándose bien, y estaba marcando goles, y estaba siendo un jugador determinante, que es para lo que él decide aceptar jugar con Marruecos, ¿no? Para ser la verdadera estrella de un torneo como este. Entonces, bueno, también sé a ciencia cierta que está muy dolido por la ocasión que se ha perdido, pero esto es el deporte, yo creo que él lo va a asimilar con el tiempo, que va a darse cuenta que es un fallo en un partido, sin más, que la vida sigue,
que probablemente pues, va a tener más oportunidades en este maravilloso deporte que es el fútbol, porque lo hemos visto en muchas ocasiones. Gente que ha sufrido varapalos tremendos que el destino les da otra oportunidad y es lo que tiene que hacer. Mantener la cabeza arriba y seguir mirando hacia adelante porque es que no queda otra. Bueno, pues Aritz, solo decirte que me da mucha envidia que hayas vivido un día tan histórico. Esto se lo vas a contar a tus hijas, a tus nietos, a todo el mundo, seguro. Porque evidentemente has estado en un día absolutamente… Bueno, te diré una cosa. ¿Sí? Llegó un momento en el que temí por mi integridad física. Porque Hombre, te comprendo sabes perfectamente. La que se montó en la grada, en la tribuna de periodistas, gente medio peleándose, enzarzada, los senegaleses con los marroquíes. Dije, madre mía, como esto acabe mal, un equipo retirándose, Marruecos yendo a por los aficionados senegaleses, digo, yo estoy aquí en medio, que ni me va ni me viene esta película, digo, madre mía, la que se está montando, así que es verdad que hubo momentos de verdadera tensión. Pero bueno, sí, me lo quedo para siempre. Exactamente, verdad. Por suerte no pasa nada, nos alegramos un montón, evidentemente, y nada, que has disfrutado un día histórico. Muchas gracias, Aritz. Un abrazo, chicos, chao. Y ahora nos queremos entrar en lo personal, en la figura, en Brahim Díaz. ¿Cómo ha pasado estas últimas horas después del batacazo? Y para hablar de ello tenemos a una persona que sigue día a día al Real Madrid y aparte conoce bien al jugador, Fernando Tavero. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Bueno, han sido horas, entiendo, durísimas para el jugador. Era una oportunidad tremenda. Supimos, además, cuando asumió este reto, que era difícil, ¿no?, decidirse finalmente por Marruecos que por España, jugar para la selección marroquí. Que esto era quizás un día de los que más soñaba, ¿no? ¿Cómo está él después de todo esto? Pues está en shock todavía. Un poco lo que ha trasladado en ese comunicado, muy sincero, es un poco también lo que nos trasladaban a nosotros. Nos trasladaban que tenía el alma rota. Desde el momento en el que lanza ese penalti hasta el momento en el que Regragui le tiene que sustituir, el estado anímico de Brahim evidentemente estaba muy, muy tocado, porque era un momento en el que el guión estaba diseñado perfectamente para que él fuese héroe en el momento exacto, marcar un penalti y convertirse en héroe nacional, un poco después de liderar a Marruecos hasta la final, después de ser el Pichichi, el jugador más decisivo, el MVP del torneo, hubiera sido ya la guinda del pastel y en la orilla esperaba el revés más amargo. Y de la manera en la que ocurrió, pues evidentemente se quedó totalmente desolado y todo el mundo pudo verlo llorando y hundido porque ha sido duro, aunque quienes mejor le conocen trasladan el mensaje de que volverá más fuerte, de que Brahim esto le servirá un poco como acicate para reponerse, porque él no ha tenido sencillo, digamos, su camino hasta la élite, hasta el Madrid, hasta hacerse importante en el Real Madrid, y bueno, esto va a ser una cosa más, pero una cosa bastante importante y bastante dura en la realidad. Eso te iba a preguntar, porque evidentemente entra mucho que los jugadores son personas y afrontan los problemas cada uno de una manera, ¿no? Tú de lo que conoces a Brahim, ¿esto cómo crees que le puede afectar en el futuro? Al final vuelve ahora al Real Madrid, está en una situación además del Real Madrid difícil, complicada, quizás no la mejor situación una persona que llega baja de moral, pero tú que conoces a Brahim, ¿va a revertir esto fácilmente o cómo puede hacerlo? Sí, yo tengo claro que esto no va a suponer un problema en lo deportivo para él, sino todo lo contrario. Ya lo estaba suponiendo la Copa de África. Y todo el cariño que ha recibido a posteriori, porque sí que es verdad que los analistas han cargado tintas contra él, que bueno, luego es entendible, ¿no? Cuando tienes que analizar la situación, el tirar el penalti a Lopanenka de la manera en la que lo tira, eso es totalmente entendible que incluso Regragui en el primer momento, ves la copa y la tienes en la mano, pero a posteriori todo el pueblo marroquí le ha trasladado mucho cariño. Hay un detalle bastante significativo que en el post que él tenía fijado en Instagram, cuando vuelve al Real Madrid con Florentino Pérez, había 20.000 comentarios antes de ayer y ahora hay más de 350.000 comentarios. O sea, se ha multiplicado de una manera bárbara y la inmensa mayoría de esos comentarios son de apoyo y agradeciéndole el esfuerzo a Brahim, que dentro del país sí que se le ha visto como un líder y no como la persona que les ha privado de esa oportunidad, sino como la persona que les ha llevado a tenerla
a tenerla tan cerca. Y entonces pues ese sentimiento de agradecimiento y esa necesidad de devolverles un poco todo ese cariño, yo creo que le van a servir para dar un paso más. Ya pasó en el Madrid, cuando él vuelve del Milán y él está en el furgón de cola de Ancelotti. En los primeros 7, 8 partidos se queda varios sin jugar ni un minuto, y con trabajo y constancia al final se ganó ser, pues bueno, ese jugador número 12 de Ancelotti, muchos momentos discutiendo si ser o no titular, se ganó esa renovación que ya tiene apalabrada, aunque no anunciada, y ser un futbolista importante para el futuro del Real Madrid, y eso llegó después de un regreso que no fue sencillo. Se tuvo que ir 3 años también a Milán porque no le dieron tampoco la confianza que en otros casos sí se le dio a otros futbolistas, y él todo eso pues lo ha utilizado como motivación. porque no estoy jugando? Bueno, pues voy a buscar una manera de mejorar, voy a buscar qué me falta y a partir de ahí lo mejoro, y a partir de ahí cuando apuesten por mí, demostrarle que esa apuesta es correcta, ¿no? Y utilizarlo como trampolín. Y yo creo que esto va a ser un poco eso. A mí lo que me trasladan en todo momento es que la frase es esa, que va a volver más fuerte de todo esto, aunque el golpe ha sido durísimo. Bueno, pues hemos analizado junto a Tavero, muchas gracias por haber estado con nosotros, cómo ha estado Brahim también en el tema personal, ¿no? Después de ese duro golpe que ha sido perder la final de la Copa África, y sobre todo que él lo tenía en sus manos, ¿no? En ese último minuto del partido, donde en un penalti, creo que yo ya lo he dicho, para mí creo que mal ejecutado, ¿no? No era el momento quizás de eso, pero que evidentemente todos, hasta los mejores, fallan y estas cosas pasan. Gracias a Fernando y gracias a todos que nos han escuchado. Y ya sabéis que nos podéis seguir escuchando en las plataformas de audio y también en YouTube. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.